En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de abril. Isabel Torres se paró frente a la antigua puerta de roble de la casa familiar en el barrio de Salamanca. Sus manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la rabia contenida durante 16 largos años. La llave que aún conservaba giró en la cerradura con un chasquido seco, como un eco de las cadenas que se rompían en su interior. Dentro, el aire olía a jazmín marchito y a secretos guardados bajo llave. Pero ella no venía a revivir recuerdos. Venía a confrontar el silencio que la había devorado viva. Su madre, Carmen, levantó la vista desde el sofá. Los ojos vidriosos por el vino de mediodía. Y su padre, Antonio, dejó caer el periódico con un gesto ahogado. «Isabel. ¿Eres tú?», murmuró él, como si viera un fantasma. Pero Isabel no era un fantasma, era una tormenta a punto de estallar. 16 años atrás. En esa misma casa, Isabel había sido la sombra invisible entre dos pilares dorados. Su hermana mayor, Sofía, era la reina de la belleza. Con sus notas perfectas en la universidad y una sonrisa que conquistaba salones enteros en las fiestas de sociedad madrileña. Su hermano, Javier, el atleta prodigio, acumulaba medallas en los campeonatos de fútbol juvenil, trayendo orgullo a la familia como si fuera pan de cada día. E Isabel. Ella era la tercera. La olvidada. La que flotaba en los márgenes de las fotos familiares, con sus logros siempre eclipsados por el brillo de los otros. En esa casa de techos altos y balcones floridos, donde el dinero del negocio familiar de importación de vinos fluía como el Rioja en una cata, Isabel se esforzaba por ser vista. Recuerda aquel día en que trajo a casa su diploma de excelencia en matemáticas, ganado tras noches en vela estudiando bajo la luz tenue de una lámpara. «Bien. Hija», dijo Carmen distraída, mientras planeaba la próxima gala benéfica de Sofía. Esa misma noche, Javier sacó un aprobado raspado en un examen y Antonio lo premió con una cena en el mejor restaurante de la Gran Vía. El patrón se repetía como un mal vino que se agriaba con el tiempo. Cuando Isabel ganó el concurso nacional de ciencias en el instituto, la familia estaba demasiado ocupada con el debut social de Sofía en una boda aristocrática. Cuando fue elegida delegada de curso, la celebración se canceló porque Javier necesitaba consuelo tras una derrota en un partido. Cada hito suyo era minimizado, como si su existencia fuera un estorbo en el tapiz perfecto de los Torres. Pero el golpe mortal llegó en la primavera de su último año de bachillerato. El sobre llegó por correo certificado, admisión en la Universidad Politécnica de Madrid, con una beca completa para ingeniería informática. No solo entrada, sino un pasaporte a un mundo de innovación que ardía en su pecho como un fuego sagrado. Corrió a la cocina, donde Antonio revisaba cuentas. «Papá. ¿Lo conseguí?». «La Politécnica. Con todo pagado». Él levantó la vista. «¿Cenudo?». «Madrid. Pero eso significa mudarte. Dejar la casa. El negocio familiar necesita manos fiables para las cuentas. Es mi sueño. Papá. He trabajado tanto». Carmen intervino con esa voz condescendiente que Isabel odiaba. «Cariño. La familia no puede sacrificarlo todo por tus caprichos. Sofía se casa pronto. Javier tiene su carrera deportiva. Tú eres la sensata. La que se queda».
La cena esa noche fue un tribunal disfrazado de comida familiar. Sofía jugueteaba con su anillo de compromiso. Javier tecleaba en su móvil. Isabel insistió, es la oportunidad de mi vida. Antonio dejó el tenedor con un golpe seco. Sé realista. Isabel. Si te vas por esa tontería, no vuelvas. Esta familia no tolera egoístas que abandonan sus deberes. Las palabras cayeron como un martillo. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel se levantó. La voz temblorosa pero firme, me habéis dado un techo. Sí. Pero nunca el amor que les dais a ellos. Soy invisible aquí. Un fantasma en mi propia casa. Si sales por esa puerta, estás muerta para nosotros. Espetó Antonio. Sin un euro. Sin apoyo. Volverás rogando. Isabel empacó esa noche unos ahorros de tutorías clandestinas. Ropa escasa. Su portátil viejo y el collar de plata de su abuela. Fallecida años atrás. Quien siempre le susurraba, tú vales oro. Isabel. No dejes que te apaguen. Mientras la familia brindaba por la beca parcial de Javier en una universidad local. Ella salió a la noche madrileña. 18 años y un vacío en el pecho que dolía más que el hambre. Barcelona la recibió con su bullicio indiferente. Dejó la Politécnica en pausa un año. Alegando ajustes personales. Pero la verdad era cruda, necesitaba sobrevivir. Encontró un cuchitril en el Raval. Un armario convertido en habitación compartida con dos desconocidas. Inmigrantes como ella en su propia vida. Pagaba al contado. ¿Sin contrato? Por miedo a que la rastrearan. Su primer empleo fue en una cafetería del Borne. De madrugada a mediodía. Sirviendo cortados a turistas que ni la miraban. Aprende rápido o vete. Gruñó el dueño. Un catalán curtido. Las tardes eran para un call center en Gracia. Resolviendo problemas técnicos por teléfono. Bajo luces fluorescentes que le daban migrañas. Los fines de semana. Tutorías a hijos de familias acomodadas. Viajando en metro a barrios donde el lujo le recordaba lo que había perdido. Vivía con 10 euros al día, avena barata por desayuno. Un bocadillo robado de muestras en mercados. Ramen por cena. Caminaba millas para ahorrar el billete de bus. Sus zapatos remendados con cinta adhesiva. Pero en las noches. En su rincón oscuro. Se transformaba, cursos gratuitos en línea. Tutoriales de programación. Foros oscuros donde aprendía ciberseguridad. Construir murallas inquebrantables. Pensaba. Quizás porque su propia vida había sido invadida por el rechazo. La fatiga se convirtió en su sombra fiel. Perdió peso. Temblaba de café y desnutrición. Una compañera la encontró llorando en el baño. Te estás matando. ¿Chica? Estoy renaciendo. Respondió Isabel. Aunque dudaba. El punto más bajo fue en invierno, gripe sin seguro médico. Despedida del café por faltas. Sin renta. Febril en su armario. Aferrada al collar de la abuela. Pensó en volver. En arrodillarse ante Antonio. Pero abrió su portátil y vio el código que había escrito, un parche para una vulnerabilidad en una app de pagos. Lo vendió por 3.000 euros. Suficiente para sobrevivir. Y algo más, prueba de que podía. Mirándose en el espejo roto. Juró,
Esto es temporal. Cada hambre. Cada humillación. ¿Me forja? Un cartel rasgado en una farola del metro la cambió todo. Taller gratuito de ciberseguridad en la Universidad de Barcelona. Se presentó. Impostora entre estudiantes privilegiados. Y conoció a la doctora Elena Vargas. Una mujer de presencia arrolladora que enseñaba hacking ético. Isabel la abordó con una pregunta audaz. Mostró su código. Esto es brillante. ¿Dónde estudiaste? Autodidacta. Doctora. Elena la invitó a un hackathon. Allí. Con un equipo de doctorandos. Isabel halló la brecha, no en el código, sino en el error humano. Explotando datos sociales para accesos ilícitos. No ganaron. Pero un email llegó, una startup. Guardia Digital. Quería contratarla. Tras entrevistas fallidas, una con ropa mojada por lavarla a mano. Consiguió el puesto, analista junior. 40.000 euros al año. Libertad. Al fin. 4 años en Guardia Digital la elevaron a senior. Pero el fuego interior ardía. Observó brechas en sistemas de IA de grandes empresas y creó su propia solución, Escudo Evolutivo. Un software que aprendía de amenazas. Renunció. Invirtió todo en su startup en un garaje de Barcelona. Luchó contra inversores escépticos. Noches sin dormir. Pero el producto despegó, bancos. Gobiernos. Lo adoptaron. En 10 años. Escudo se convirtió en imperio. Valorado en miles de millones. Isabel se mudó a una villa en Marbella. Símbolo de su victoria solitaria. Entonces, 16 años después, llegaron ellos. Temblando en su puerta. Arruinados por malas inversiones en el vino. Divorcios y deudas de juego. Carmen con ojos suplicantes. Antonio sin orgullo. Sofía calculadora. Javier derrotado. Con sus hijos inocentes. Isabel. Nos equivocamos. Ayúdanos. Ella los dejó entrar. Mostró su opulencia. Expuso sus mentiras pasadas, posts en redes donde la borraban. Mensajes donde la llamaban egoísta. Me matasteis en silencio. Les dijo. El dolor borboteando. Les negó el rescate directo. Pero creó fondos para los niños. Vosotros pagaréis el precio de vuestra traición. El rechazo ardía en sus venas. Pero la victoria sabía a ceniza. Días después. Una carta de su sobrina rompió el muro. Tía. Eres fuerte. Lo siento si te hicimos daño. Isabel reconsideró. No por ellos. Sino por liberarse. Compró el negocio familiar. Lo reestructuró con condiciones, terapia obligatoria. Confesiones públicas. En la primera reunión. Antonio leyó, fallamos a Isabel. La exiliamos por soñar. Fuimos ciegos. No curó todo. Pero abrió grietas de luz. Meses después. Carmen confesó, te envidiaba. Porque eras lo que yo no fui. Isabel perdonó. No para salvarlos. Sino para soltar el veneno. Hoy. Su villa ya no es un monumento al rencor. Sino un espacio frágil de reconstrucción. Las cicatrices quedan. Pero Isabel ya no es fantasma, es dueña de su destino.
habiendo pagado el alto precio de la gracia sobre la venganza.